mientras que entre 1999 y 2013 la inversión superó los 623 mil millones de dólares. En este sentido, la pobreza disminuyó, situándose en el año 2013 en 5,5%, en contraste al año 1998, que situaba en un 10,8%. Asimismo, la tasa de desocupación en diciembre de 1999 era de 10,6%, mientras que en el mismo mes del año 2013, la desocupación registrada fue de 5,6%. En términos de empleo formal, en diciembre de 1999, la cifra se ubicaba en 55,0% y en diciembre de 2013 pasó a 62,1%. Por su parte, el sector informal en 1999 representaba un 45,0%, mientras que en el 2013 fue de 37,9%. También destaca el coeficiente Gini, medidor de la desigualdad, que se situó en 1998 en 0,436. En comparación, en el 2013 fue de 0,398. En materia de producción interna bruta, en el año 1998, esa correspondió a 90.964 millones de dólares, mientras que en el 2013 superó los 360.000 millones de dólares, creciendo un 295,9% de 1998 al 2013. El contrabando en la frontera común con Colombia es un aspecto dentro de esta guerra económica que se ha abordado muchísimo y que requiere, decía el presidente Nicolás Maduro, de una nueva inteligencia financiera para ir detrás de las mafias, para poder desarticular todos estos tipos de negocios que se están formulando en la frontera común con Colombia. Alfredo Serrano también se refirió a este proceso. Esto dijo. Claro, realmente lo que se produce en Venezuela es que, a pesar de todas las críticas que se dicen desde el exterior, la posibilidad de obtener alimentos y bienes básicos a un muy buen precio en Venezuela, incluso en muchos de los terrenos a precios subvencionados, precios por encima de lo que ellos llaman el precio de mercado, un precio de mercado ficticio, porque es que muy pocas empresas determinan el precio. A eso le llaman precio de mercado. En ese nuevo precio mucho más justo de determinados bienes que sí existen, claro, hay ciertas mafias que lo que hacen es procurar sacarlos afuera del país para provocar un desabastecimiento en los lugares fronterizos y además un desabastecimiento incluso que tiene incluso efecto en lugares de la Caracas o de otras ciudades de Venezuela. El efecto de ellos es verdaderamente además aprovechar ciertos juegos de tipo de cambio. El hecho de manejar una economía con un tipo de cambio de 6,30. ¿Por qué 6,30? Porque justamente la política de divisas plantea la cuestión de la justicia en la asignación de divisas. No se puede plantear más de 6,30 a bienes que son básicos para la población. Por lo tanto, ese dólar relativamente barato para muchos bienes básicos es aprovechado justamente por ciertas economías periféricas. En este caso, el caso colombiano es el más obvio y más destacado, porque aprovechan ese diferencial de tipo de cambio para sacar bienes hacia afuera, lo cual tiene una repercusión muy negativa en la economía colombiana, que de manera indirecta está subsidiando cierta oferta de bienes básicos en la economía colombiana. Bueno, varios de los aspectos de esta guerra económica en Venezuela, pero se ha hablado de una nueva fase refundadora que va a definirse por 5 ejes revolucionarios. Veamos. Las 5 grandes revoluciones se enfocan en estrategias que ponen énfasis en diversos aspectos. La primera será la económica, para diversificar el aparato productivo que permita acabar con todo lo que resta del Estado burgués. La segunda es la del conocimiento, la ciencia y la tecnología, que conlleve hacia una economía diversificada y del conocimiento. La tercera comprende la profundización de las misiones socialistas a fin de garantizar su eficiencia. La cuarta revolución engloba los cambios políticos para hacer más eficiente la estructura estatal. La quinta revolución consiste en la construcción del socialismo en lo territorial, expresado en la consolidación del modelo comunal. Vamos hacia la pausa en Impacto Económico. Les recuerdo la cuenta personal en Twitter, @LuisTelesur. Y al regreso seguimos con el análisis de la economía venezolana en el año 2014 y cómo es el proceso ahora con las leyes habilitantes. Esto y más al regreso, no se retire. Uniformados e inspectores estatales están organizados para hacer frente a la especulación.
Gracias por seguirnos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó 28 leyes habilitantes en materia económica que, según él mismo ha comentado, serán los pilares de su gobierno sobre el crecimiento y desarrollo de la ofensiva socialista productiva el próximo año. El Ejecutivo venezolano emprendió una estrategia productiva, integral, diversificada y de carácter socialista para retomar la senda del crecimiento. El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, destacó que arrancará una ofensiva definitiva de resolución de problemas fundamentales, de nudos y de retardos en los procesos económicos. Recordemos que entre 2013 y 2014, el gobierno venezolano adoptó medidas para resistir a la arremetida de guerra económica del sector privado. Maduro define todas esas acciones como el punto de partida de una nueva etapa. La promulgación de estas 28 leyes habilitantes en materia económica marcan el inicio de un nuevo periodo de la revolución. En ese campo, el mandatario aseguró que en el 2015 es el primer año del despegue de la diversificación y el desarrollo definitivo, además de ser el primero de 5 años de batalla, construcción y expansión. Para lograr los objetivos, tienen los recursos, la experiencia y el único proyecto viable que existe en este país suramericano, el Plan de la Patria. Bueno, y con las leyes habilitantes se logra hacer un estudio de todo lo que se ha planteado en esta guerra económica. De todas estas leyes se resaltan 3 o 4 aspectos muy importantes: la reforma tributaria, la ley orgánica de emisiones, grandes y microemisiones, y la ley de financiamiento del proyecto del Poder Popular. El economista Alfredo Serrano nos comenta el impacto que pueden tener estas legislaciones a largo plazo. Justamente el inicio de la ley de la apertura de las leyes habilitantes y hasta el cierre último con la ley de reforma tributaria que se dio también en este marco, lo que responde realmente es a algo que creo que hemos olvidado muy rápidamente. En la etapa final del presidente Chávez, en su golpe de timón y en el Plan de la Patria, 2 documentos que están ahí, tanto físicos como para leerlos, pero también audiovisuales, Chávez ya se daba cuenta la necesidad que tenía de cambiar en algunos aspectos de la estructura económica. Él hablaba incluso de década de plata, el tránsito a la década de oro. Planteaba 10 años que se puede contabilizar desde el golpe de Estado del 2012 y el paro petrolero, y después una década del 2002 al 2012, y la necesidad que había de reordenar la economía venezolana para seguir justamente respondiendo a toda la revolución social que se había producido. Era cómo podemos sostener una revolución social de esta magnitud. Y entonces ahí en esos documentos Chávez ya plantea esta cuestión. Y en esa cuestión justamente hace alusión a estos aspectos que comentabas. Por un lado, la reforma tributaria. ¿Por qué una reforma tributaria? En última instancia lo que se persigue es la búsqueda de la independencia. ¿Cómo se alcanza independencia? Con soberanía tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de la renta nueva que se genera en Venezuela es necesario reapropiarse tributariamente de esa nueva renta generada. Se han disparado la tasa de ganancia de los sectores privados en esta década. No puede ser